Muy buenos días, mi nombre es Elkin Nicolás Canaria Martínez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la UPTC. En el momento curso el área de microcontroladores a cargo del ingeniero Ilbradona Rubio. El día de hoy voy a presentar un problema planteado para la nota de laboratorio, el cual dice lo siguiente: se requiere desarrollar un sistema electrónico basado en un microcontrolador PIC para la medición y supervisión de las variables de temperatura y humedad en un proceso de producción de compostaje. Desea la magnitud de las variables monitoreadas sea en el rango óptimo para la producción de compostaje. Los videos de los literales 1 y 2 del apartado de instrucciones describen dichas condiciones. Como se puede ver en este diagrama de bloques, entonces en un vamos a utilizar dos microcontroladores. En uno van a entrar los valores de los sensores de temperatura y humedad, en el otro va a entrar la lectura del teclado 4x4 y los datos de fecha y hora mediante un RTC. Serán mostrados tanto los valores de las fechas como los valores de los sensores mediante un LCD. También vamos a tener un actor que es una bomba de aireación para bajar la temperatura o secar el compost dependiendo de sus valores de temperatura y humedad. Los dos PIC se deben comunicar mediante RS232 a 9600 vatios, por lo cual debemos utilizar un reloj de 4 MHz. Los sensores para medir la temperatura y humedad son DS18B20 y HCH1000, respectivamente. El rango óptimo de temperatura termofílica, según una investigación realizada, el compost debe estar en una temperatura entre 48 grados a 60 grados más o menos. Entonces, el motor se va a activar cuando la temperatura supere los 48 grados. El rango óptimo de humedad debe ser entre el 50 y el 60% de humedad relativa. Pues se debe activar también la bomba de aireación cuando supere estos valores. En el LCD se van a mostrar, como ya lo mencioné anteriormente, temperatura, humedad de estado actual de la bomba. También se deben guardar en una memoria EEPROM del PIC los valores de la temperatura, la fecha y la humedad en que se activó el motor. Se deben mostrar los 4 últimos cuando mediante el teclado se presione la tecla asterisco. Comenzando por el diagrama de bloques, entonces tenemos los dos PICs, en cual tenemos un PIC maestro y un PIC esclavo. En el PIC maestro vamos a leer los valores del sensor de temperatura y sensor de humedad, y vamos a tener la salida del motor dependiendo de los valores de estos dos anteriores. Aún así, el PIC debe comunicarse mediante RS232 al segundo PIC, que será el esclavo, y se deben mostrar en la pantalla LCD como salida de este. También debe estar la opción del teclado 4x4, el asterisco para mostrar los 4 últimos guardados, y tenemos el RTC, que es el reloj temporizador de contador de S1302, el cual nos va a proporcionar la fecha y la hora. En el diagrama de flujo realizado antes de realizar el código, tenemos pues las entradas, temperatura y humedad. Tenemos dos diagramas de flujo, tenemos uno para el PIC maestro y uno para el PIC esclavo. Entonces, en las entradas de temperatura y humedad vamos a tener como entradas y como salidas pues el motor, la temperatura, el cual va a ir por los pines RT y RX del PIC para ser comunicados al segundo PIC. Entonces primero se lee el valor del sensor de temperatura y humedad, luego se lee el de temperatura, se envían mediante RS232 y tendremos una salida que será temperatura y humedad. Luego tenemos los condicionales. Si la humedad es mayor al 50% se debe encender el motor durante 5 segundos y luego se debe apagar y vuelve a reiniciarse este código. Por otro lado tenemos que si la temperatura es mayor a 48 se debe encender el motor durante 1 segundo y luego se vuelve a apagar. Cabe resaltar que este motor se debe separar de la parte de control mediante un optoacoplador o una bobina magnética. Para el PIC esclavo tenemos nuevamente las entradas y las salidas. También hay que activar las interrupciones para poder realizar la comunicación con el PIC maestro. En este tenemos entradas de temperatura y humedad, los cuales van a venir del PIC maestro. Tenemos la entrada del teclado, la entrada del RTC, y como salidas únicamente vamos a tener la LCD. Primero vamos a leer la humedad y la temperatura del PIC 1. Entonces acá vemos el indicador de la temperatura y la humedad que vienen de acá y van a entrar por acá, se van a leer y se van a guardar en temperatura y humedad como variables en el PIC 2. Luego se va a guardar la última tecla presionada en el teclado. Después vamos a adquirir los datos de fecha y hora en el RTC, pues en 6 variables que serán hora, minutos, segundos, mes, año y día.
Nuevamente vamos a tener nuestro condicional de que si la temperatura es mayor a 48 se deben guardar los datos de fecha, hora, temperatura y humedad en una memoria EEPROM. Y por último, con este mismo condicional se va a mostrar una alerta de que el motor está encendido para dar el aviso de que se encendió. Cabe resaltar de que este aviso va a salir un poquito después de que se encienda, ya que primero se ejecuta el PIC 1 y luego se ejecuta el PIC 2. Se muestran los valores de fecha, hora y humedad. Y si la tecla es igual a asterisco, se van a mostrar los últimos 4 valores guardados en los que se activó el motor. Pasando a la parte del código, vamos a tener para el PIC maestro, bueno, incluimos nuestro PIC, en este caso utilicé el 16F877A, utilicé este porque fue el mismo que utilicé para el esclavo. En el esclavo era el que pues me servía por la cantidad de pines, sin que me sobraran bastantes y sin que me faltara ninguno. Entonces utilicé los mismos para pues realizar una buena comunicación entre los dos. Se encontró un código para la lectura del sensor DS18B20, el cual prácticamente se utilizó como una librería pues incluida ahí, pues no incluida, pero sí puesta, en el cual pues lo leen mediante el OneWire, pero desarrollado mediante código. Luego se ponen las condiciones, como lo mostré anteriormente. Si la temperatura es mayor a 48 es diferente a la temperatura, ya que esta se guarda para que no se repita el dato infinitas veces mientras la temperatura se mantiene estática, ya que pues no lo puedo variar tan rápido como cambiaría en la realidad. Entonces acá podemos ver que output height pin a 0, el cual va a ir conectado a un autoacoplador. Después de un segundo se va a apagar. No se hizo la parte del sensor de humedad debido a que es un sensor capacitivo y Proteus no lo alcanza a correr, y las pruebas que se realizaron de acondicionamiento no funcionaron y no me simula. Entonces vamos a compilar para verificar que funciona y se crea un archivo .exe. Completo y sin errores. Y successful. Ahora vamos a cerrar este y vamos a abrir el esclavo. En este código vamos a ver que recibe la temperatura enviada por el PIC 1 o PIC maestro mediante el pin C. Entonces vamos a tener aquí temperatura y lo vamos a obtener como un dato ya como tal. Luego pues activamos las resistencias plugs del puerto B para poder agregar nuestro teclado, habilitamos las interrupciones, declaramos todas nuestras variables, realizamos el bucle, obtenemos la tecla presionada, obtenemos los datos de fecha y hora, creamos una variable de A+1, ya más adelante explicaré por qué. Ahora con el valor de temperatura creamos nuestro condicional para comenzar a guardar los datos en nuestra memoria EEPROM. Funciona con el mismo condicional del motor, así se guardarán los datos cada que se encienda el motor. Entonces, escribimos en la memoria EEPROM el dato de temperatura, entonces M va a ser un número que se va sumando de uno en uno, así vamos a tener una posición distinta cada vez que se sume. Ahora, ¿por qué más 3, P igual a O más 3, entonces vamos a guardar primero los 4 datos de la temperatura. Después de esos 4 los vamos a dejar únicamente para ellos, entonces vamos a comenzar a guardar el día en el quinto dato, en la quinta posición de memoria o en la dirección número 4 de memoria. Después vamos a guardar el mes en la posición número 7, así vamos a dejar 4 para cada uno, y cuando ya llegue a ese punto se guarden más de 4 datos, se va a sobreescribir, de igual manera únicamente yo necesito los 4 últimos, por lo tanto no importa que se borre el anterior. Bueno, si esto no funciona, entonces y A es menor a 240, que A es el consecutivo que se va sumando mediante se van haciendo los ciclos del código, entonces en la EEPROM se va a escribir 0000.
¿Por qué? Porque la memoria de EEPROM me estaba guardando datos de 255, entonces cuando no tenía ningún dato me estaba leyendo un valor erróneo. Entonces lo que hago es prácticamente limpiarla en los primeros 255 ciclos y luego la comienzo a usar, ya que son de 4 MHz. Por último se hace, bueno, en esta parte se hace la lectura de datos, entonces vamos a empezar a leer los datos de la memoria EEPROM y vamos a utilizar las mismas variables que utilizamos para guardarlo y les vamos a restar, bueno, la misma variable para leer el último dato. Para leer el penúltimo dato vamos a utilizar esa variable -1, el antepenúltimo -2 y el tras antepenúltimo -3, y así para cada una de las variables que guardamos. Luego, si la tecla va a ser igual a asterisco, y pues en este caso diferente de 0 porque pues no lo va a leer dentro del entonces vamos a mostrar en la LCD nuestros valores de año, mes, día y temperatura, ya que como lo mencioné anteriormente no se hizo el circuito para la humedad. Por último, en caso de que no se esté presionando la tecla asterisco, te van a mostrar pues, la hora, el año, el mes, el día y el valor de temperatura. Y acá está el último condicional de que si la temperatura es mayor a 48 va a aparecer un aviso de que el motor está encendido. Cabe resaltar de que las actividades únicamente pedían cuando se presionara asterisco que mostrara el valor de fecha y hora. Fecha y temperatura y humedad, pero pues la humedad no se tiene el valor. Eso, yendo a la simulación en Proteus, bueno, se compila, se empieza a correr el circuito, demora un poco, como podemos ver aquí la animación está muy por debajo de lo que sería en tiempo real, estarán 0.2 segundos de lo que debería realmente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no se ha leído el valor de temperatura si acá nos dice 70? Porque primero debe recorrer todo el pico 1, limpiarlo, luego recibirlo en el segundo y desglosarlo aquí. Entonces toca esperar más o menos unos 2 segundos de animación para poder verificar un valor. Como lo dije anteriormente, es para una temperatura mayor a 48, vamos a ponerla de 64 en este caso. Como podemos ver, el motor se activó durante un segundo, aquí apareció el letrero y se debió haber guardado el dato de 64. Ahora lo vamos a subir a 66, se activa nuestro motor durante un segundo y luego se viene a guardar el dato. Primero se activa el motor, ya que como lo dije anteriormente, primero se ejecuta el PIC 1 y luego se ejecuta el PIC 2. Por lo tanto, esta LCD depende del PIC 2. Entonces después se actualiza el dato en esa parte. Esto por eso vuelve a prenderse. Si presionamos la tecla de asterisco, hay que mantenerla presionada por un buen tiempo debido a la demora en la animación. Hasta ahora han pasado 300 milisegundos desde que comencé a presionar el botón. Y ya podemos ver que se guardaron los datos de temperatura 66, 64, 85 con humedad 0 ya que no tenemos el sensor. Y se guardó el 11 de octubre del 2021. El cuarto dato pues no lo tenemos guardado y por eso aparece temperatura 0 y valores guardados de otros datos. Esto sería toda la demostración del circuito. Estaría dentro de su videograma estar el PIC y esclash.
los subidos. Gracias.